ciertos factores en determinados sectores de la ciudad o del departamento. A esta hora de la mañana me acompaña el sacerdote Jonathan Núñez, quien nos va a hablar de algo que está ocurriendo. Es una realidad en la ciudad de Santa Marta y esto es alarmante en la región, en el departamento. Se centra en algunos municipios con más incremento y estos casos relacionados con la afectación espiritual. Y para ello tenemos al padre Jonathan, a quien le decimos: padre, hablemos hoy de este tema. Bienvenido. ¿Qué está pasando en el departamento? Bueno, actualmente estamos viviendo una realidad alarmante en toda nuestra región del Magdalena, en toda Colombia, pero pues en la parte en la que yo estoy encargado a nivel de Santa Marta, Magdalena, la zona bananera, hay un incremento medible de casos relacionados con afectación a nivel sobrenatural, de infestación demoníaca, vejaciones demoníacas, con algunos casos de posesión diabólica también, que son bastante graves algunos, por el incremento de prácticas ocultistas. Esto no es folclore, lo comentábamos anoche previamente, ¿no? No es folclore, no es superstición, es una señal de que hay una crisis espiritual bastante densa, bastante profunda. De por sí vivimos momentos difíciles y bueno, el mundo entero está esperando una ayuda, está buscando una voz de aliento, está buscando a alguien que muestre un camino de salida para poder concretar nuestras ilusiones. Y bueno, ahí está la acción de todo cristiano y de toda persona de bien, y la acción también del sacerdote, fundamentalmente como portador de una buena noticia, una noticia que llena de esperanza, que llena de ternura, que sobre todo te compromete en acciones concretas por el bien del otro. Actualmente, dentro de esta crisis profunda por la que atravesamos a nivel espiritual, de las raíces fundamentales más básicas, pues el alejamiento de Dios, el querer buscar soluciones mágicas a los problemas, parece un chiste, ¿no? Mal contado. Hay esposa que no quiere dialogar con su marido y marido que no quiere dialogar con su mujer, entonces se va detrás de una bruja para que le dé una pócima a ver si se le arregla la familia, ¿no? Y la familia no se arreglan con pócimas ni con aguas mágicas, se arreglan con diálogo. Los hijos no se portan bien metiéndoles un conjuro en el bolsillo para que se vuelvan buenos. Los hijos se portan bien sobre todo con educación, dándoles buen ejemplo. Pero es bastante primitivo el tema y en este empeño de buscar soluciones mágicas se recurre con muchísima frecuencia, más de la que parece, en pleno siglo XXI, a amarres de brujería, a conjuros. Te metes en internet y está llena de rituales para tener buena suerte, buena fortuna, para que fulana de tal te haga caso, para leerte la suerte. Entonces, detrás de todas estas prácticas que están hechas para distraerte y sacarte de las cosas del Señor, te encuentras con, sí, soluciones netamente temporales, pero que te dejan atado para siempre. Porque sí, el demonio te puede conseguir un trabajito. El demonio puede hacer que alguien eventualmente caiga en una trampa y te quiera por un tiempo, pero pasión humana, amor no. El amor viene de Dios. Y la mayoría de las personas que recurren a estas prácticas, pues en el caso de que den con un brujo, no con un charlatán, ¿no? Que en el mejor de los casos lo que hace es robarlos, encuentran una solución temporal, pero después el problema es mucho más grave. Actualmente hay un incremento de casos de gente padeciendo por brujería, un aumento del 300% en los últimos 2-3 años. Es decir, va en aumento, sí, es preocupante. Va en aumento, sí. Ahí, es eso, sacerdote, padre, sí. es eso que se inicia a veces como un juego, sí, pero que termina volviéndose en un estilo de vida del ser humano.
Sí. Y lo tomamos como un juego o lo tomamos como una salida rápida en estos casos específicos donde usted dice que la esposa o la acompañante o la amiga va a hacerle no sé qué, o en el tema de trabajo que yo lo llamaría como temas de envidia, y cuando no existe ese equilibrio y esa fe que es intocable frente a Dios, pues se cae en la tentación y se entra en este círculo vicioso que, aunque muchos no se dan cuenta, pues se está perdiendo en un mundo de oscuridad. Porque si uno se va a la Biblia, yo no voy a entrar a discutir el tema de la Biblia porque yo sé que usted es un experto. Yo soy, con todo respeto, analfabeta, porque uno siempre busca o llega a la Biblia en determinados salmos y los lee y se vuelve como una rutina de lectura. Pero pues usted más que nadie puede explicarnos cómo la misma Biblia habla de este tema. Sí, claro, del tema sí, oscuro y demás, llámenlo como se quiera llamar, pero también se habla de cómo Dios aborrece estos actos, y no podemos ser hipócritas con nosotros mismos teniendo dos caminos diferentes, el bien y el mal. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios nos dice en el Deuteronomio que ninguno de ustedes practique la brujería, ni realice encantamientos, ni consulten a divinos, ni consulten a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Eso lo dice la Biblia. Sí, y el libro del Apocalipsis dice expresamente en cuanto a los idólatras, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los que consultan a los muertos, los que a ellos les deparará ir al lago de azufre ardiendo, que es la segunda muerte, ¿no? Entonces, claro, está hablando del infierno. Es una situación y es muy tajante, ¿no? Y esto, claro, esto no es nuevo y es primitivo, ¿no? Esto viene de la asociación de causa y efecto, ¿no? En la época primitiva, pudiésemos hablar, no sé, de Santa Marta, en la época primitiva, veíamos llover y escuchábamos el trueno y pensábamos que el ruido y el agua tenían algo que ver. Entonces, en época de sequía, hacían ruido a ver si llovía, y ahí nacieron las danzas para la lluvia. Es como unos rituales, son costumbres culturales de pronto, que podríamos llamarlo así. Sí, pero ahí voy, ¿no? Porque es asociar una causa y un efecto. Nosotros vemos una causa y un efecto aquí en la tierra, pensamos que eso tiene que ver con Dios. Entonces ahí viene el primer paso en la dirección equivocada en cuanto a esa experiencia primitiva, que es tratar de atrapar la acción sobrenatural para ponerla a mi servicio. Y ahí tenemos, entre comillas, la religión, lo religioso mal entendido, que viene de la palabra religar, religar con Dios. Es una especie de acuerdo, de trueque que yo hago con Dios, en el cual yo soy el que tomo la iniciativa y yo agarro a Dios y lo manipulo por medio de diferentes artificios y lo convenzo para que Dios haga lo que yo quiero. Y finalmente, el cristianismo bien entendido, que tiene expresión religiosa, pero que no es necesariamente religión, es lo contrario de esa actitud. Dios es el que me ha agarrado a mí y Él hace lo que a mí me conviene porque me da la salvación. Y en la medida en que yo me adentro en el misterio de Dios, en la medida en que yo me llevo una relación armónica con el Señor, me aparto del mal, ninguna de estas cosas me van a preocupar, porque la palabra de Dios es clara. Dios salva al que cumple su voluntad. Si el afligido invoca el nombre del Señor, Él lo escucha, le responde y le pone a salvo. Todo aquel que habite al amparo del Altísimo, todo aquel que resida a la sombra del Omnipotente, no temerá mal alguno, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Ahora, cuando nada de eso está, y yo soy como la ovejita que se escapa del corral y se va al bosque sola, bueno, esa es a la que se come el lobo. Por fuera de la gracia de Dios estamos a merced del maligno. Entonces, la mayoría de las personas, pudiese decirte que 6 de cada 10 que me visitan en mi oficina, que solicitan la cita para ser atendidos por casos de afectación sobrenatural, 6 de cada 10 confiesan que venían de haber estado primero con brujos,
primero buscan soluciones con chamanes, con brujos, con espiritistas, o la contaminación viene precisamente porque establecieron un portal, un diálogo con el poder de las tinieblas. Vamos a decirte que 4 de cada 10 no se mezclaron con nada de eso, pero de todas maneras son víctimas de la situación. Del ambiente también puede ser, Sí, de los entornos familiares. porque por un lado eran la persona equivocada en el lugar equivocado y les afectó. ¿Pero por qué les afectó? Porque no había una relación armónica con el Señor, no se estaba en gracia de Dios. Está ese católico de título nada más, pues ni una cosa ni otra, de esos que van a misa nada más en Semana Santa. O un domingo y se dan un golpecito de Ya. pecho, pero entre semana No hay pues coherencia, miles sí. de... Exactamente. No hay coherencia con lo que se dice creer y profesar. Entonces, claro, si yo entrara, si estuviésemos acá y de repente, no sé, en un break salimos y cuando regresamos no están los micrófonos, ni las mesas, ni ninguno de los equipos, la primera pregunta seria que nos vamos a hacer acá adentro es: ¿qué pasó? ¿Por dónde se metieron? ¿Por dónde, no? Si las cerraduras no están forzadas, peor, porque entonces el delincuente tiene las llaves o es alguien de confianza. Entonces, con el demonio no es diferente. Dios no le ha dado permiso a ningún demonio de hacerle daño a nadie. Somos nosotros los que nos exponemos a su merced. Entonces, en la medida en que yo me aparto de Dios y me pongo a merced del maligno, estas cosas van a tener efecto. Y si aparte tengo la mala suerte de tener una persona pues envidiosa, que quiere mi mal, que le gusta recurrir a estas prácticas, como me doy cuenta que acá en el Magdalena les gusta mucho. Parece mentira que estamos en pleno siglo XXI y todavía hay gente que busca de la brujería para hacerle daño a otro. Sí lo hay. Entonces, mucho peor, porque esta persona no tiene los recursos, no está protegida, y no porque Dios no quiera protegerle, sino porque Dios tampoco te obliga a estar con él. Entonces se apartan de la gracia de Dios y están expuestos. Entonces, cuando empieza una afección sobrenatural, generalmente van a dar con el sacerdote y con la iglesia cuando ya el problema está bastante avanzado, porque primero lo que le dicen los de su entorno es: ve para donde fulano de tal, que fulano de tal sabe. ¿Sabe qué? Sabe de lo mismo, sabe de brujería. Vamos a donde el curioso, así le dicen en muchas O regiones. el que reza, mire, es muy normal, padre, de pronto hasta los recién nacidos, a los niños, no, que le hicieron ojo o algo así. Ojo, Eso hace parte como de esas costumbres que se dan Sí. y que no mueren. Cultural, sí. Es algo cultural, pero ¿cómo afecta eso a una sociedad y cómo eso sigue en aumento y la gente, la misma sociedad sigue creciendo en esos entornos de autoengaño? Porque yo diría es un autoengaño de creer que de pronto por un agua de panela a mí me van a querer más o me van a odiar. No, yo creo que es mucha conciencia. Usted dijo algo y es preocupante. A diario usted recibe entre 6-10 personas que le visitan y en el cual usted pues hace ese diálogo y establece y logra identificar realmente cuando una persona puede estar bajo esos efectos negativos, cuando puede estar bajo un efecto psiquiátrico, porque se puede dar, Totalmente. y cuando realmente usted está como en esa experiencia sobrenatural. ¿Se presentan muchos casos de esto en el departamento, en la ciudad? Mira, es curioso. Yo tengo, de mis 10 años que tengo acá en el Magdalena, 7 de sacerdocio, como exorcista, ejerciéndolo 6 años. Y cuando me nombró el patriarca de mi congregación, Monseñor Andrés Tirado Pérez, me nombró exorcista, yo pensaba que iba a tener como 1 o 2 casos al año. Y resulta que yo tengo casos todos los días y yo no tengo descanso. Y al principio era solamente exorcista a nivel de Santa Marta. Después fue a nivel de la costa, se amplió el compás porque venían de Cartagena, Barranquilla. Ahora estoy en misión internacional.
y recibo casos todos los días de todas partes del mundo. Y te puedo decir que semanalmente son como 300 personas. ¿Cuáles son esos pidiendo casos? citas. ¿Cuáles son esos casos muy puntuales, padre? O sea, Sí. y otro, cuando uno dice exorcista, Ujú. déjeme decirle que uno se va A la película. a esas películas, que uno se va a lo religioso y no deja de impactar, Sí, claro. no deja de preocupar, porque aunque la ciencia y también la iglesia rechaza de pronto el hablar estos temas, pero es que lo existen, lo hay, y más ahora en la era de las comunicaciones, donde todo el mundo tiene acceso a la información, pero el riesgo que se tiene cuando esa información te va a dañar como ser humano o va a dañar al otro. Entonces, cuando uno dice exorcista, eso es una palabra mayor en términos energéticos, que hasta produce un poquito de respeto y de temor. Sí. ¿Ya? Usted se ha enfrentado a cosas fuertes, porque es que lo hay, lo hay. Sí, claro. Cierto, de que existen, existen. Usted ya le está dando la vuelta al mundo. Usted inició acá en Santa Marta con casos muy puntuales, pero ahora usted tiene una agenda impresionante. La pregunta es, ¿a qué se debe ese aumento en el departamento, en Colombia y en el mundo de estos casos sobrenaturales? ¿A qué se debe que esto se esté presentando? Y más aún en los jóvenes de cada país. Bueno, me habías preguntado inicialmente por qué casos puntuales son. Claro. Casos de vejación demoníaca, por ejemplo, personas que empiezan de un momento a otro a padecer diferentes tipos de enfermedades, van al médico porque tienen de todo y resulta que no tienen nada. Entonces, entre esos síntomas se presenta también un rechazo hacia lo sagrado, una desesperación, el no poder dormir, va acompañado de pesadillas recurrentes. Estos son como esos síntomas que puede tener una persona. Sí, lo básico. Lo básico. Lo básico. Desde que fui al cementerio y pateé ese pollo con cintas que me conseguí allí, entonces empezó un dolor en una pierna. Qué casualidad que con la pierna con la que pateó el pollo. Entonces llega a su casa, de repente hay una oscuridad intangible, que con el pasar de los días, bueno, será que la electricidad está mala, ¿no? Ajá. Pero puede tener los mejores bombillos y hay un ambiente oscuro. Empieza pesadillas recurrentes, todas con monstruos, tragedias, desgracias. No son sueños normales, ¿no? Y eso va secuencialmente con un lenguaje que es un mensaje a la persona. La persona empieza a desvelarse, 3 de la mañana, pues esto no es normal. Una persona que ya tiene varios días sin dormir, evidentemente, pues en el día no es la misma, ya tiene el sistema nervioso pues alterado, empieza a ser ineficiente en todo lo que trata de hacer, tiene accidentes, empieza a estar irritable, iracunda, cambios bruscos de la personalidad. Entonces de repente empiezan a haber moretones, hematomas, que si se hincha, que si se deshincha, que si pierde peso bruscamente o que si aumenta bruscamente, que si un dolor aquí, un dolor allá, que si le chuzan. Hay personas que ya es peor porque se va al área psicosexual, que pareciera que algo intenta como abusar de ellas, ¿no? He tenido personas Ya entra como que en me un cuentan, campo sí. físico. En un campo físico, sí, donde dice, entonces pensaba que estaba soñando, los famosos sueños húmedos, ¿no? Los sueños que hasta cierto punto puede ser normal en algunas personas, pero ya cuando te despiertas y te das cuenta de que no es un sueño, que hay algo que te está tocando, que te está abusando, y que llega a producir sensaciones y todo, pues lo que te viene es un tremendo ataque de pánico. Total. Y eso va aumentando porque además se alimenta de la energía de la persona. Ni hablar cuando ya hay visiones, porque el problema no es que tú me digas que tú ves un visaje, una sombra, o que escuches voces o cosas, pues eventualmente puede pasar en algún momento, ¿no? Espíritus hay en todas partes. Pero el problema es cuando se vuelve recurrente y cuando eres tú quien lo ve, descartando cualquier patología psiquiátrica, porque eso
para que tú lo puedas ver, primero se está enlazando contigo, porque tiene que hacer que seas tú el que lo vea, ¿no? Entonces ya hay infestación demoníaca. Después pasamos a la vejación, que es cuando hay daño físico infringido por el demonio a la persona. Los casos de influencia maligna, influencia demoníaca, cuando ya influye en tu comportamiento. No estás poseído, pero la entidad maligna empieza a dominarte de cierta forma. Entonces hay esos arrebatos de ira o hay cierto comportamiento pues que no es normal, que puede llegar a caer en lo patológico, porque pues ninguna persona que esté lidiando con estos fenómenos sin ayuda, sin orientación, va a quedar bien, porque esto es un daño muy brusco, ¿no? Implica pues unos niveles de adrenalina y de cortisol bastante altos, que después de estar sometido uno a semejante estrés, pues la persona queda enferma. Por eso hay que llevar un acompañamiento psicológico, psiquiátrico muchas veces, descartar que no haya problemas neurológicos, que no queden con patologías, porque a veces el demonio se va, pero el daño ya está hecho. Okay. Te puedo decir que de 10 personas que llegan, de cada 10, 2 o 3 son posesión demoníaca. Los otros no. Pero de todas maneras es mucho. ¿Es más recurrente el género masculino o el género femenino? ¿Dónde se presenta más estas situaciones? Es más recurrente en mujeres. En mujeres. Que en hombres. El hombre suele ser más indiferente al tema religioso, sin embargo, ser indiferente no te protege de todas maneras de nada, ¿no? Pero es más orgulloso o más reservado. Y dice, a mí no me está pasando sí, nada, no pero pasa sí nada le está pasando. Y sí le está pasando. Claro que sí. Hay algo que también nos llama mucho la atención, y es qué está pasando en la zona bananera con respecto a esto. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué se está presentando lo que se está presentando? Hay una apatía generalizada a lo religioso. Hay un tema pues que es propio, es cultural de nuestra gente. Yo hago misión en pueblos como Soplador, Zona Bananera y corregimientos aledaños, y mira, es impresionante cómo la gente le camina a muchas cosas, y cuando se trata de correspondencia a la presencia de Dios, por ejemplo, un pueblo que no tiene un capellán, que los párrocos diocesanos están bastante retirados de ciertas zonas, entonces un sacerdote no puede estarse metiendo todos los días en un corregimiento que le queda a 40 minutos en moto. Entonces, ¿qué pasa? Pues los sacerdotes convencionales de las parroquias, no estoy hablando mal de ninguno, normalmente están en su parroquia, yo estoy aquí, que me busquen. Okay. Entonces la gente en esa zona no tiene la Eucaristía, por lo menos diaria, los visitarán cada 20 días. Entonces yo entro, y cuando entro trato de hacer una atención más o menos, no puedo decir permanente, pero trato de estar un poco más seguido. Y son contados con la mano los que van a la Eucaristía. Yo puedo tener 20, 15 personas en la Eucaristía, chico, pero en un pueblo donde de 1000 personas... Que vayan 10. Que vayan 10, y que de esas 1000 personas, digamos que hay 600 que son de una confesión cristiana no católica. Bueno, está bien, respetable, pero ¿y las otras 400 que dicen que son católicas? Nada más van 10, 15, ¿en serio? Entonces, y cuando les preguntas, le dices, vamos a misa, te preguntan quién se murió. Porque nos hemos acostumbrado en esos lugares a misa de muertos. Okay. Entonces yo digo a veces jocosamente, pues benditos sean los muertos que traen los vivos a misa. Porque cuando es solamente por eso, de hecho una vez, poco antes de la pandemia, de hecho me tocó después aclararlo porque decían que yo les había como lanzado una maldición. Pues Ave María Purísima, nada de eso. Pero porque les dije, este pueblo sigue buscando gente, le sigue buscando a Dios solamente por difuntos. Pues eso es lo que probablemente van a tener siempre, ¿no? Misa de difunto me refería yo, pero la gente interpretó, nos está diciendo que aquí lo que se va a morir es un montón de gente, y entonces casualmente empezó a morirse gente bastante seguida, ¿no? Entonces decían, porque el cura dijo. Okay. No fue porque el cura dijo, pero también en eso hay profecía, ¿no? Okay. Pues si buscas a Dios solamente por muertos, por desgracias, por momentos malos,
Pues, ¿qué crees? A veces si no nos llega la zarandeada no miramos para arriba, y ahí no tiene lugar Dios en tu vida de ninguna forma, entonces ¿qué esperas? Pero los billares están llenos. Para las fiestas se organizan de una manera y ahí va Raimundo y todo el mundo, Raquel y todo aquel. Entonces, y lo que es el común de muchas familias, a veces hasta sin ninguna malicia. ¿Sabes? He estado tomándome el tinto en una casa con unas personas que quiero mucho, y mientras me estoy tomando el tinto veo que están así, ¿no? Mirando a ver qué figura le hace el café. En cosas simples que se pueden volver, lógicamente, en un problema que de manera inconsciente se está llevando al ser humano a estas prácticas Sí. no correctas. Y van a bautizarse y el niñito lleva puesto un azabache colgado al cuello para protegerlo del mal de ojo. O va con un Usted no resguardo. está, Sí. ahí sí quiero preguntarle y detenerme un poquito, porque es que Sí. esto hace parte como de estas costumbres de que al niño recién nacido le colocan la manillita, no sé, con una mano, algo así, Ujú. o lo cruzan con unas, he visto muchos niños Sí. que la espalda tiene unos lazos. Todas estas cosas, ¿qué le puede decir usted a estas familias que hacen Bueno. esto a diario, padre? Sí, evidentemente hay libertad de culto y tú puedes creer lo que quieras y puedes hacer lo que quieras, pero si tú eres cristiano de verdad, si tú, y mucho más, si eres católico, debes entender que estas cosas no corresponden con lo que el Señor nos ha planteado. Yo le quiero hacer una pregunta ahí, padre, antes que Sí. usted continúe. Porque yo, por ejemplo, utilizo mi lacito rojito, Ujú. pero no es tanto como por fe. A veces usted llega a determinados sectores, es como los indígenas, nuestros Ajá. hermanos mayores que te colocan el lacito blanco, te lo tienen ahí. Bueno, esta es tu protección. Yo honestamente pues no tengo mi fe ahí, la tengo en Dios que vive en mí y sé que Él es mi escudo protector. Ujú. Pero ¿qué tan bueno es aceptar de pronto que te coloquen estos lacitos, que tú digas, ay no, sí me está protegiendo? ¿O qué tal? Sí, pero no. Sí, pero no, pero yo por lo o menos sí te o veo, no. ya te voy a explicar por qué sí, pero no. Sí. Porque una cuestión... Otros se ponen una medallita y no se la quitan nunca, otros usan, no sé. Sí, hay que distinguir una cosa. Lo que es simplemente arte, Ok. simplemente, sí, cultura, que de repente en la bahía yo los he apoyado. Ujú. Me dicen los muchachos, ay, Y uno se la coloca. mire, esta lo hacemos nosotros, es artesanal, no sé qué. Bueno, perfecto, está bien. Sí, pero cuando ya eso viene con un conjuro, con una oración de los ancestros de no sé cuál, para que tú tengas buena fortuna, buena no sé qué, ya por ahí entramos en el campo de lo esotérico, Ok. Entonces ya no es la fe cristiana. El azabache, el cuernito, la pulserita rojo con negro, la pulserita verde con amarillo, que es propia de los santeros. Todo eso... Verde con amarillo. Sí, verde con... Eso es de la santería. Entonces... Esas son palabras mayores. Sí, Wow. todo eso es... está conjurado con espíritus, con rituales concretos. La cintica roja que le ponen a los bebés. Entonces... el agua del bautismo no es suficiente, pero entonces la cuerdita sí que lo protege. Entonces la palabra de Dios es muy clara con respecto a estas cosas y se prohíbe los amuletos. Ok. Porque el que tiene el amuleto está poniendo su fe en el objeto en sí mismo. Y otra cosa son los Podríamos decir que sacramentales. es idolatría, ¿no? Es idolatría, además que eso está no invocando a Dios precisamente, ¿sí? Ok. Son otras entidades. Entonces yo le puedo pedir al demonio que me cuide. Bueno, si te cuidan, vamos a ver a cambio de qué te cuida, ¿no? Porque el demonio no quiere precisamente nuestro bien. Nosotros somos enemigos del demonio. De hecho, el origen de la rebelión de él contra Dios es por la creación del ser humano, por la redención del ser humano. Por eso él siempre se esfuerza en tentar al ser humano para que sea el ser humano el que le embarre. Y ahí, pues esa es la guerra que tiene toda la historia de la salvación. Una cosa es el amuleto y otra cosa son los sacramentales de la iglesia. La medalla, el crucifijo,
Todas estas cosas son expresión de la fe nuestra. Yo tengo acá un anillo y es el anillo de exorcista. Me lo dio el patriarca el día que me nombró exorcista y me lo bendijo, yo me lo coloqué y bueno, perfecto. Ahí está las iniciales de la medalla de San Benito. Okay. Entonces, esas iniciales abreviadas son una oración de exorcismo contra el demonio. El anillo está bendecido, pero si yo un día no me lo pongo, no pasa nada, porque la bendición y la consagración más importante la tengo yo. Esto es un símbolo. Entonces, ¿qué representa un anillo? Compromiso. Entonces, ¿yo estoy comprometido con quién? Estoy comprometido con Dios, con la iglesia. Como el compromiso es grande, pues el anillo es grande. Entonces, yo estoy comprometido en la lucha del combate contra las fuerzas del mal. Cuando yo veo el anillo me acuerdo que yo tengo esa misión, pero también el anillo es una advertencia para el demonio, ¿no? Pilas, ¿no? Con este no te metes. Okay. Entonces, sí, en los exorcismos cuando le pongo el anillo en la frente a un poseído, se quema. En muchos casos, y es impresionante ver que se le hace aquí la quemada y parece que estuvieran pegándole ácido muriático. ¿Y usted se ha enfrentado a muchos casos de estos, sacerdote? Perdí la cuenta. ¿Sí? hace rato porque han sido muchos. ¿Dónde es más recurrente estos casos? Parece mentira, en Bogotá hay muchísimos, uno no lo creería y sí. ¿En la capital? Sí, en la capital. Y acá en Santa Marta hay mucha gente, me ha llegado gente de Valledupar, pero muchísima, oye. De Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, de La Guajira vienen mucho. De hecho, los peores casos me han llegado de La Guajira y de Valledupar. Hubo un caso muy fuerte que te lo puedo contar así brevemente, de una señora de Valledupar. Ella tenía, de ella salieron 14 demonios. Eran poquitos para realmente, porque ha habido casos peores, pero gracias a Dios fueron 14 y no más. Eran 14 demonios y esta señora recibió 38 exorcismos en 2 años de proceso. En medio del proceso, uno de los demonios en el exorcismo dijo: perfecto, yo me voy, pero ahora te dejo con cáncer. Y a la señora le diagnosticaron un cáncer. Entonces, lo que haría cualquiera de nosotros, no, ya valí madres aquí, ya yo para qué voy a seguir si me voy a morir. Okay. Pero al final le aconsejamos, no, continúa y vamos a confiar en el poder de Dios. Por supuesto que yo no podía garantizarle, no, te voy a curar del cáncer, porque eso es algo que solamente el poder lo tiene Dios. Pero seguimos orando por ella, seguimos en el proceso y mira, 2 años después, ni cáncer, ni posesión, ni nada. Pero fue bien difícil. Un trabajo bastante difícil. ¿Cómo protegerse de toda esta fuerza negativa que está en todos los ambientes, que aunque no lo vemos, pues siempre existe en los alrededores, siempre han estado? ¿Cómo proteger a lo que uno ama, la familia, los entornos, las empresas? Porque pues si uno se levanta y uno lo primero que dice es: Dios, gracias porque me das una nueva oportunidad de vida, abro mis ojos, estoy viva y vuelvo a caminar. Pero pareciera que para muchos no es suficiente este primer agradecimiento, el rezar, el estar en contacto permanente con Dios, y son afectados por estas fuerzas negativas. ¿Qué sería de pronto esa acción que genere tranquilidad en los samarios, en los magdalenenses, para continuar y estar pues protegido de estas fuerzas oscuras, Padre Jonathan? Las armas nos las ha dado el Señor, y para esto pues hay que llevar una relación armónica con el Señor desde el principio, ¿no? Los sacramentos de la iglesia, hay que bautizarnos. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? A partir del bautismo nosotros somos hijos de Dios, discípulos de Cristo, hijos de María, miembros de la iglesia, porque tenemos el valor de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esa es la primera garantía que nosotros tenemos de ser protegidos contra las fuerzas del mal. El Señor nos promete hasta un ángel de la guarda. Y dice que la voluntad de nuestro Padre
es que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean custodiados sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el libro del Éxodo dice: mira que envío mi ángel que va por delante de ti y te llevará al lugar que te he preparado, pero respétale y obedécele, no te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeldías. Pero si te obedeces fielmente, tus enemigos serán mis enemigos, tus adversarios serán mis adversarios, mi ángel irá por delante de ti y yo acabaré con ellos. ¿A qué se refiere con la obediencia? Pues obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos, a no apartarnos de él. Los católicos por lo menos tenemos una riqueza enorme porque el Señor Jesús nos ha dejado 7 sacramentos en la iglesia. 3 son de iniciación cristiana, 2 son de sanación, y los 2 de misión. Los de iniciación, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. La Eucaristía es el sacramento que es el núcleo armonizante de nuestra vida cristiana. La misa es fundamental para un cristiano de verdad. ¿Si van los magdalenenses y los amarios a misa o son pocos renuentes frente a esto? No, hay una cosa que lo dijo de feliz memoria pues el Papa Francisco, en paz descanse, que tenía que ver con que a él le daba pena cuando un sacerdote a veces conversando con él le decía: no, a mi parroquia van 300 personas. Y el Papa luego le preguntaba: ¿y cuántas personas hay en tu sector? Y había un silencio, porque en el sector podría haber 5.000 personas, y de 5.000 que van nada más 300 a la Eucaristía, No pues qué nada. tristeza, no es nada, Claro. ¿no? Entonces, hay una crisis, sí hay una crisis de fe, hay una falta de coherencia muy grande. Tú consigues más rápido un brujo que un catequista, por ejemplo. Y por culpa del secularismo, de pronto me van a atacar por decirlo, pero es más fácil identificar en la calle muchas veces a un brujo, a una gente de estas, que a un sacerdote. Porque como nos hemos quitado el hábito, entonces no se le encuentra con facilidad. De pronto el que sí está conectado con su parroquia, con su comunidad, bueno, listo, sí, porque tiene un sacerdote amigo. Y sin embargo, como somos escasos los exorcistas, de todas maneras es difícil cuando hay un caso serio de contaminación espiritual dar con el que realmente te puede resolver el problema, porque no todo sacerdote puede intervenir, digamos, en estos casos. Entonces, en cuanto a las armas, lo que yo le recomiendo, por lo menos a los que somos católicos, a los que somos cristianos, no esperen para bautizar a los hijos. Que yo voy a esperar que cumpla tantos años. No esperes, bautízalo. No, pero es que los padrinos vienen de Egipto. ¿Para qué buscas padrinos que viven en Narnia, en Jurassic Park? Búscale padrinos que vivan cerca, que puedan, por Dios, asumir un compromiso de educarles en la fe, que eso es lo que realmente tiene que hacer un padrino, ¿no? Ser un segundo padre. Recibamos los sacramentos. Hay gente que no le preocupa no poder comulgar y no saben el daño tan terrible que se hacen. La Eucaristía es el mejor exorcismo que hay, porque en la Eucaristía se dona por entero a nosotros Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ahí no tiene lugar el demonio. El orar todos los días. Una persona que ora todos los días, que tiene una sincronía con la palabra de Dios, pues el demonio no tiene nada que hacer ahí. Pasa por el lado y no pasa, no Sí. pasa nada al ser humano. Sí, exacto. Una persona que va a misa, se confiesa, porque el Señor instituyó el sacramento de la confesión, y cuando estamos en gracia de Dios, el demonio no tiene lugar, no tiene forma de tocar a una persona que está en gracia de Dios. Pecadores somos todos. Yo el primero, ¿eh? Todos. Todos somos. pecamos hasta de pensamiento, Sí. Eso hace parte como del día a día, y considero que el pecar es también lo que nos acerca un poco más a Dios, porque a veces, listo, tomamos el día a día, la oración, el agradecimiento, la lectura de la Biblia, el buen trato hacia el hermano, hacia nuestro compañero,
Pero qué bueno, porque cuando a veces se cometen ciertos errores, uno como que se agarra más fuerte la mano de Dios y uno dice, ay, perdón, porque caí ahí. Pero eso hace parte del ser humano, ¿no? Del vivir, del enfrentamiento con el Claro entorno. que sí, estamos en esa lucha. Lo importante es que si te caes, te levantas, ¿no? Así es. Caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio, porque lo mejor está siempre por venir. Y la buena noticia es que el Señor siempre nos permite a nosotros recomenzar. Cuando le dio la potestad a los apóstoles de perdonar los pecados, les dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y eso es algo que nos da mucha tranquilidad. Claro que sí. Padre Jonathan, ya para finalizar, porque usted sabe que el tiempo Sí. es nuestro enemigo, tendríamos mucho por hablar en el caso de lo que se está presentando con los jóvenes. Santa Marta hace algunos meses se vivió unos casos específicos con estudiantes que a través de un juego entraron en este tema de las fuerzas oscuras, se vieron afectados y demás. Son temas que nos quedan ahí en el tapete para una próxima invitación suya aquí a esta mesa de trabajo. Siempre me he preguntado lo mismo, si se sabe, si se conoce de estas personas que practican estas fuerzas oscuras, ¿por qué no se hace ese trabajo de concientización, de transformación y de cambio para que no se siga generando este daño a una sociedad, a una juventud, a unas familias, al medio ambiente? Porque si yo sé dónde está el enemigo, pues es deber de la iglesia estar donde está el enemigo y atacar al enemigo. ¿En qué se está fallando para que siga en aumento estas fuerzas oscuras y sigan dañando seres humanos, jóvenes, niños y demás? Porque es que mire, ¿por qué lo digo? Porque es que fue viral. Esto fue un caso que se dio Anderson en Ibagué hace menos de 15 días, donde un niño de 3 años, eso es viral, eso está, usted lo puede observar en cualquier medio de comunicación. Sucedió en Colombia, donde usted imagínese un niño de 3 años que es pureza pura, es lo más hermoso, murió, fue enterrado, pero las personas que iban a visitar siempre escuchaban ciertos sonidos de animal y era un gato, siempre se escuchaba. Su familia, observando lo que estaba pasando, decidieron, junto con las autoridades de salud, abrir la bóveda de este bebé y mirar qué era lo que estaba pasando. Y como película de ciencia ficción, porque a veces nos cuesta creer estos temas, porque es que lo vemos y somos como Santo Tomás. Lo estamos observando, pero no lo estamos creyendo y nos descuidamos. Y este caso que se dio en Colombia hace menos de 15 días y que fue tendencia a nivel nacional y mundial, con este niño de 3 años, cuando fue abierta su bóveda se encontraron 2 gatos. Y todo el mundo decía, pero ¿qué pasó aquí si pues colocamos al bebé en un cajón, enterramos ese cajón y cómo aparecen dentro de un cajón 2 gatos? Entonces empezaron a investigar a través de la familia, entonces se llegó al caso de que la mamá había sido afectada, en fin, una serie de circunstancias que nos cuesta creerlo, padre, nos cuesta, pero que es la realidad, eso existe, está más vivo que ni lo del aire que nos mantiene vivos. Entonces, este tema que se dio hace menos de 15 días en Colombia, con este caso específico, nos lleva a invitarlo a usted a tomar conciencia de cómo un simple juego, porque lo tomamos como juego, puede usted estar dañando su existencia, y no solamente la persona que practica estas fuerzas oscuras, que aunque uno dice, no, pero eso no es nada, la carta, el café, no, hombre, eso no es nada. Lo que me aplico, lo que me echo, eso no es nada, pero sí puede estar ocasionando problemas a la familia, a los hijos, al compañero y demás, pero no somos conscientes de eso. Padre, ya para finalizar, yo quisiera que usted recomendara, le hablara a los magdalenenses, a los colombianos a través de Hablemos Hoy de Radio Hoy, Diario del Magdalena, ¿a qué nos sometemos
si se practican estas clases de actividades que por sencillas que las veamos, nos estamos colocando una lápida de oscuridad, no solamente a nosotros, sino a nuestros seres que amamos, a nuestras familias y a nuestros entornos. ¿Qué decirle a esas personas que practican todas estas series de actividades y que van por el mundo haciendo el mal? ¿Qué decirles a través de Hablemos Hoy? Yo quiero hacerle la invitación a todos los que me escuchan, a todos los internautas y los radioescuchas. Hermanos, si no les gusta el infierno, no le coqueteen al diablo. No jueguen con la vida, no jueguen con estas fuerzas que no quieren nuestro bien. Lo único que quieren es destruirte. El demonio es el enemigo de nuestra salvación. No quiere nuestro bien, no quiere nuestra felicidad, nos quiere destruir. La felicidad que nosotros anhelamos no está ni detrás del dinero, ni del poder, ni del placer, mucho menos detrás de prácticas que en sí están hechas para distraerte y sacarte del camino de Dios. El único que nos puede dar la verdadera felicidad es Jesucristo. Y nada se consigue con estos pactos o estos rituales para hacer daño a otra persona, porque al final todo eso igual repercute en la misma persona que manda a hacer el mal. En este momento estás a tiempo de reflexionar, de abrirle tu corazón al Señor, de arrepentirte, porque Satanás no tiene más remedio que rendirse ante el poder de Cristo Jesús. Y si tú renuncias a toda práctica ocultista, supersticiosa, a la hechicería, a la santería, a la palería, a la superstición, a todos estos rituales, a la ouija, al espiritismo, al tarot, a leerse la mano, el café, las hojas de té, todo lo que constituye un culto satánico, si tú renuncias a eso, te confiesas y colocas a Jesucristo en el centro de tu vida, Él te permite recomenzar, y no hay nada que el Señor te pueda negar si tú le permites transformar tu vida. Todos somos capaces de lograr grandes cosas si nos negamos a ser derrotados por el miedo a nuestras debilidades, porque el futuro está en tus ojos, y la felicidad que buscas, la felicidad a la que tienes derecho de saborear, de encontrar, es esa que tiene nombre y que tiene rostro, y es Jesús de Nazaret. Cada uno de ustedes es fruto de un pensamiento de Dios, cada uno es amado, cada uno es necesario para Dios. No hace falta recurrir a soluciones mágicas y diabólicas, y no se juega con eso, porque el demonio no juega. Invoquemos a Dios, presentémosle la situación que nos aqueja, busquémosle todos los días de nuestra vida, y nos vamos a dar cuenta de que las cosas van a cambiar. En cuanto a la concientización, pues yo puedo hablar de que yo sí lo hago. Es decir, nosotros en la Congregación Sacerdotal Internacional, nuestra congregación es católica, de doctrina católica, pero no es romana, porque no depende del Vaticano, no depende de Roma, sino que está regida por Monseñor Andrés Tirado Pérez, que es el patriarca de esta congregación, y pertenezco a la Asociación Internacional de Exorcistas Ecuménicos, y nosotros hacemos un trabajo continuo en las redes sociales y también con las comunidades que atendemos, de concientización de todos estos fenómenos que se están dando continuamente, y somos atacados por mucha gente, a veces hasta por católicos, pero es necesario hacer presencia. Ya lo decía Benedicto XVI, Internet es un continente que hay que evangelizar, porque hay mucha porquería, hay mucha basura, hay muchas cosas que están ahí para dañar, para perjudicar, hoy en día hay hasta rituales, y también están los brujos ahora haciendo hasta en vivos para enganchar a la gente, ¿no? Entonces, nosotros, pues nuestro trabajo es hacer todo lo contrario, ¿no? Contrarrestar la fuerza del maligno. Y para aquellos que son católicos, para aquellos que siguen el camino del Señor, pues saben que estamos en un combate espiritual que se tiene que fraguar en cada familia, con el autodominio,
con la oración. Les invito lo pueden conseguir en internet, a hacer la oración todos los días de la coraza de San Patricio, que es una oración de protección, la oración de sellamiento con la sangre preciosa de Jesucristo, confesarse, participar de la misa, desprendernos del rencor, rezar el Santo Rosario en familia, que es un látigo para el demonio, el tener la Biblia en nuestras casas, la palabra de Dios, orar con los salmos, con la palabra de Dios, el Salmo 91, el 35, toda la palabra de Dios es en sí misma liberadora. El tener los sacramentales en las casas, como el agua bendita, el agua exorcizada, los cirios exorcizados, que nos ayudan contra las fuerzas del mal. Y si crees que has sido afectado por alguna contaminación espiritual, no esperes a que eso avance y no tengas miedo. Busca ayuda, busca un sacerdote. Yo también pues estoy a la orden de quienes necesiten de mi ayuda. Muy bien, padre, agradecemos muchísimo, padre Jonathan Núñez, el que usted haya pues accedido a esta entrevista, a acompañarnos hoy, porque sabemos que usted tiene una agenda bastante ocupada. Usted es bastante visitado, lo recorre el mundo, Colombia, para poder tener pues de ese amor que usted emana, un poco de paz y de sanación, tanto física como espiritualmente. Yo le agradezco y lo quiero comprometer. Yo sé que usted, su tiempo, sus redes y demás, es una persona muy ocupada, pero que nos siga acompañando, claro, y que sí, a través de sus redes, que a través de sus oraciones, también nos tenga en su corazón y nos pueda proteger a través de ese contacto directo, porque como usted dice, a veces uno se desvía, padre, a veces uno se desvía, piensa mal, ahí está diciendo Anderson, si yo el fin de semana me fui, tomé, en fin, son pequeñas acciones que sin darnos cuenta entramos en ese círculo vicioso que nos daña, tanto física como espiritualmente, y gracias a Dios, siempre lo he dicho, que como seres como usted, padre Jonathan Núñez, el mundo se sostiene, porque si en el mundo no existieran seres como usted y como muchos más que viven en permanente oración, en permanente transformación y ayuda al humano, pues no existiríamos, porque el pecado es grande, lo que existe en la humanidad, las fuerzas oscuras existen, y esperamos que las personas que nos siguen y que nos escuchan, nos ven, pues tengan en cuenta cambiar si utilizan estas prácticas que van de una u otra manera dañando el medio ambiente. Padre, muchísimas gracias. Usted tiene agendamiento, ¿dónde le pueden escribir, dónde le pueden conseguir? Sí. Para que aquellos que deseen tener un contacto, una charla directa con usted, pues puedan lógicamente agendarla. Claro que sí. Está el número de WhatsApp institucional, que es el 322-903-3812. Repito, 322-903-3812. Ahí pueden escribir, preferiblemente escriban antes de llamar, mejor escribir. Se identifican, solicitan la cita y allí mi asistente les dice cuáles son los requisitos, cómo es todo el proceso para que tengamos la cita, que puede ser presencial si están en la ciudad de Santa Marta, o puede ser también por videollamada, porque atiendo así a muchas personas en todas partes del mundo. Pueden seguir nuestras redes en Facebook, Sacerdote Exorcista de Santa Marta. Sacerdote Exorcista de Santa Marta es el fanpage. También estamos en TikTok, @pjonathan22. También hacemos programas en vivo para... Usted tiene una cantidad de seguidores a través de las redes, lo hemos visto, ahí lo vemos, y qué bueno que usted pues está interactuando con la gente y no necesariamente estar así en físico, sino también gracias a estas nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de conectarnos con el mundo entero. Padre Jonathan, le agradezco mucho su participación en este espacio y las oraciones que se siguen haciendo para mantener el equilibrio